A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo es que una aplicación en el teléfono sabe exactamente qué hacer? Parece magia, ¿no? Pero bueno, detrás de cada una de esas acciones hay una decisión. Hoy vamos a desentrañar el secreto de cómo los programas piensan. Es que piénsenlo un segundo. Las aplicaciones que usamos a diario están constantemente tomando decisiones. ¿Recomendar una nueva canción? ¿Sugerir otra ruta para llegar a casa? No, no es magia. Es el poder de la lógica en su estado más puro. Tomemos como ejemplo una app de GPS. Si de repente detecta que hay mucho tráfico en nuestra ruta, al instante decide, ¡pum!, sugerir un camino alternativo para que ahorremos tiempo. Eso, justo eso es una decisión en plena acción. ¿O qué tal la app del clima? En cuanto la temperatura baja de cierto punto, digamos 0 grados, decide enviarnos una alerta de helada. Es otra decisión, sí, pero fíjense, está basada en una regla súper simple. Y claro, ¿cómo olvidarnos de los servicios de streaming? Apenas terminamos de ver una serie y antes de que podamos pensar qué ver ahora, ¡zas!, ya nos está recomendando otra. Todas estas acciones, que parecen tan inteligentes, en el fondo se reducen a lo mismo, una serie de preguntas pero muy sencillas. Y aquí es donde empieza todo. En el mero corazón de cada una de estas decisiones hay una pregunta tan simple, tan básica, que solo tiene dos respuestas posibles, o es verdadero o es falso. No hay más. En el lenguaje de la programación, a esta pregunta se le llama condición. Es como el átomo, la pieza más pequeña de la que está hecha cualquier decisión. Aquí no hay grises, no hay más o menos. Es un sí o un no, un verdadero o un falso. Totalmente binario. Por ejemplo, miren esta condición. ¿Es 6 mayor que 8? La computadora ni lo piensa dos veces. La respuesta es un falso rotundo. Así de directo, así de simple. Y bueno, para poder construir estas preguntas, usamos unas herramientas especiales. Los operadores relacionales. Estos son los símbolos que nos permiten, justamente, comparar dos valores y obtener siempre esa respuesta definitiva de verdadero o falso. Y así es como se ven ya en la práctica, ya sea que estemos comparando dos variables o una variable con un número fijo, como la edad. Son estas pequeñas preguntas las que cuando se juntan le dan esa inteligencia a un programa. Ok, perfecto. Ya sabemos cómo hacer la pregunta. Pero, ¿y luego qué? ¿De qué nos sirve tener una respuesta si no podemos hacer algo con ella? Pues ahí es donde entra en juego la estructura más fundamental de todas en programación. Esta es la sentencia sí. Para que quede claro, imaginemos que es como una puerta con un guardia. Si la condición se cumple, o sea, es verdadera, el guardia abre la puerta y deja que se ejecute una acción. Pero si es falsa, el guardia ni se mueve y el programa simplemente sigue de largo como si nada. Veámoslo con este ejemplo. Un programa está revisando la nota final de un estudiante. La condición es, la nota es 95 o más. Si la respuesta es sí, o sea verdadero, listo, se le da un obsequio. Pero si la nota es un 94, la condición es falsa y no pasa absolutamente nada. El programa sigue su camino, ignorando por completo la acción del obsequio. Pero, a ver, esto se siente un poco limitado, ¿no creen? ¿Qué pasa si queremos que suceda algo específico justo cuando la condición es falsa? Para eso, nuestra lógica tiene que evolucionar un poquito. Y aquí es donde entra la estructura sí, sí, no. Con esto, el juego cambia por completo, porque ahora tenemos dos caminos, garantizado. Uno para cuando la condición es verdadera y otro totalmente diferente para cuando es falsa. Ya no es solo una puerta, ahora es como una Y en el camino, una bifurcación. La verificación de edad es el ejemplo perfecto de esto. El programa pide la edad, luego hace la pregunta clave. ¿La edad es mayor o igual a 18? Si la respuesta es que sí, se activa el camino 1 y muestra mayor de edad. Si la respuesta es que no, entonces se activa el camino 2, menor de edad. No hay pierde, o se ejecuta una acción o se ejecuta la otra. Bueno, una o dos opciones es bastante manejable. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un montón de caminos posibles? ¿Como cuando elegimos una opción en un menú? Para eso, se necesita una herramienta mucho más ordenada y eficiente. Y esa herramienta es la estructura caso. Es la solución ideal para cuando una sola variable puede tener varios valores diferentes y para cada uno de esos valores queremos hacer algo específico. Es literalmente cómo funciona el menú de una llamada. Presione 1 para ventas, 2 para soporte, etc. Con el ejemplo de los días de la semana se ve clarísimo. El programa recibe un número. Si es 1, la salida es lunes. Si es 2, martes. Y así sucesivamente.
Pero lo más útil de todo es que también podemos manejar un caso por defecto. O sea, si alguien introduce un número que no está entre el 1 y el 7, el programa ya tiene una respuesta preparada. Es una forma increíblemente limpia de manejar muchísimas opciones. Y con esto ya tenemos el panorama completo. Fíjense cómo fuimos escalando. Empezamos con una simple pregunta de verdadero o falso y llegamos a estructuras que manejan decisiones bastante complejas. Es con estos ladrillos lógicos, con estas piezas, que se construye todo el software que usamos todos los días. Entonces, ¿cuál es la gran idea? Que todo, absolutamente todo, empieza con esa pregunta básica de ¿verdadero o falso? A partir de ahí, podemos crear un solo camino con sí, una bifurcación con sí, sí, no, o todo un menú de opciones con caso. Y es al combinar estos bloques que se crea esa lógica tan sofisticada que hace que las aplicaciones se sientan tan inteligentes. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Qué decisión de nuestro día a día se podría programar con esta misma lógica? La próxima vez que una aplicación tome una decisión por nosotros, vale la pena tomarnos un segundo para imaginar todas las preguntas de sí y sí no que están ocurriendo silenciosamente detrás de la pantalla.